Hola, bienvenidos de vuelta a The Dragonfly Girl. Soy Annalisi y hoy vamos a seguir hablando un poco sobre El Señor de los Anillos y mi retrospectiva 10 años después de la primera vez que los leí, en contraste con las adaptaciones cinematográficas que son una completa obra de arte. Es domingo, tengo sueño, hace calor, así que mejor ya me pongo a empezar directamente en el tema. Lo último que ocurre en la Comunidad del Anillo es la disolución de la comunidad. Frodo y Sam se van por su lado, Merry y Pippin son secuestrados por los Uruk-hai, Aragorn, Legolas y Gimli se montan en una persecución para poder recuperar a sus compañeros. Entonces eso es lo último que pasa en la Comunidad del Anillo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que las dos torres, tanto en la adaptación cinematográfica, tanto la Comunidad del Anillo como el Retorno del Rey, toman pedazos de las dos torres para poder llenar un poquito más la trama y ordenarla de cierta manera. Entonces, en realidad, en los libros, Boromir no muere hasta el primer capítulo de las dos torres. Así es como empieza el libro y luego inmediatamente seguimos a la persecución de Aragorn, Legolas y Gimli. Como mencionaba en el video anterior, todos los eventos de las dos torres ocurren en un espacio de 9 u 11 días, si no me equivoco, realmente tendré que confirmar esa información. Pero es un espacio súper corto de tiempo. Y durante los primeros 3 días de las dos torres es solo Aragorn, Legolas y Gimli básicamente persiguiendo a los Uruk-hai para poder recuperar a Merry y Pippin. Los cuales se dan cuenta de que la única razón por la que están vivos es porque los Uruk-hai piensan que tienen el anillo. Entonces durante esta persecución en la que básicamente Aragorn, Legolas y Gimli no descansan en prácticamente 72 horas, Merry y Pippin intentan en diversos momentos dejar evidencia y pistas para que los puedan encontrar y los puedan rescatar. Otro hecho que me parece importante mencionar es que las dos torres dividen las perspectivas de los personajes. En el libro tercero se enfoca en Aragorn, Legolas, Gimli, Merry, Pippin, Gandalf el Blanco y todo lo que está ocurriendo en Rohan. Mientras que en el libro cuarto se enfoca meramente en Frodo, Sam y Gollum y los diferentes eventos a los que ellos se encuentran a lo largo de su travesía. Entonces el libro está dividido de esas dos formas. Voy a tratar de enfocarme un poquito más primero en el libro tercero y después en el libro cuarto. Tengo que admitir que el libro tercero lo prefiero mucho más que el libro cuarto. Sin embargo, en mi relectura me di cuenta de que el libro cuarto es más entretenido que yo lo recordaba. Sentía que tal vez porque solo vemos la perspectiva de Sam y Frodo tal vez iba a ser un poco monótono, pero en realidad fue mucho más entretenido de lo que yo esperaba. Los diálogos entre Sam, Frodo y Gollum son muy entretenidos y muy astutos en momentos. Entonces eso fue también bastante divertido en mi relectura, pero voy a adentrarme más en esa parte cuando llegue a la explicación del libro cuarto. Ok, para no hacer un relajo voy a tratar de mantenerme lo más posible dentro de la lista que hice de puntos que quiero abordar, y una de las primeras cosas de las que quiero hablar son los Ents. Entonces primero quiero leerles un fragmentito de este libro que es una guía básica de la Tierra Media por Colin Duries, en la cual explica qué son los Ents. Son unos seres que originalmente Yavanna asignó a la tarea de ser los guardianes de la flora de la Tierra Media. Los árboles eran los más importantes entre las plantas y los Ents, descritos en El Señor de los Anillos, se parecían a árboles, si bien tenían la capacidad de hablar y moverse y medían unos 4 metros. Los Ents aparecieron al mismo tiempo que los elfos y gracias a ellos aprendieron a hablar. Durante la primera edad podían encontrarse Ents y Ents mujeres a lo largo de Beleriand y más al este. Con el tiempo, los géneros se separaron ya que las Ents mujeres preferían la agricultura y los jardines, mientras que los Ents atendían a los grandes bosques. Ok, sucede que además en el libro te explican un poco cómo fue que los Ents perdieron a las Ents mujeres. Lo cual es como que la tragedia más grande de los Ents porque significa que ya no pueden hacer más Ents. Y básicamente todos ya están bastante viejos. El Ent más joven es Ramaviva, el cual tampoco aparece en la adaptación. Que es un árbol como con mucha energía, muy joven, muy alegre, que por un tiempo se encarga de cuidar a Merry y Pippin. Entonces una de las cosas que te explican es precisamente esa separación que existía entre los Ents y las Ents mujeres. Entonces en cierto tiempo, cuando estaban las guerras de Sauron, el territorio en el que se encontraban las Ents mujeres básicamente sucumbió ante la guerra y básicamente quedó en cenizas y en incendio.
Entonces luego cuando los Ents quisieron buscar a las Ents mujeres no las pudieron encontrar. No sé exactamente qué otras teorías existen sobre qué fue lo que le pasó a las Ents mujeres. Los Ents estaban convencidos de que no habían muerto, simplemente se les habían perdido. Pero existe un fenómeno dentro de los Ents en el que básicamente se quedan como dormidos y eventualmente es como que pierden poco a poco esa capacidad mágica que ellos tienen de poder moverse y hablar y toda esta sabiduría que tienen, y quedan como dormantes, creo que es la palabra, no estoy segura, pero es como si volvieran a ser árboles. Otra de las cosas que no te mencionan es que Bárbol es el guardián de Fangorn y su verdadero nombre es Fangorn, lo cual significa que él es como que el líder, el guardián, el protector y el espíritu del bosque de Fangorn. Los Ents son además la representación más literal que tiene Tolkien para representar lo que significaba para él la destrucción de los bosques y del medio ambiente en general. De hecho, en los documentales de las películas, los cuales son buenísimos y se los recomiendo si no los han visto todavía, explican de que básicamente Tolkien creció viendo cómo la ciudad consumía el bosque. Entonces todo eso que él veía y que él sentía, porque él tiene una conexión súper fuerte con la naturaleza, él posteriormente lo tradujo en sus libros. Y los Ents son como la representación máxima de este ideal que él tenía de la necesidad de proteger la naturaleza. Entonces, por eso me parece que son una de las cosas más cool que Tolkien había creado. Ok, ya dejando aparte los Ents, el siguiente tema del que me gustaría conversar es la transición de Gandalf el Gris a Gandalf el Blanco. Y tal como lo voy a hacer por lo menos 5 veces por video, le tengo que rendir el charro a las adaptaciones porque lograron captar esa parte del libro demasiado bien y me encanta. Ok, básicamente la única cosa que creo que no te incluyen tanto es que realmente los tres, Legolas, Gimli y Aragorn, estaban convencidísimos de que el que los estaba persiguiendo era Saruman, y de hecho se les apareció por primera vez antes de entrar al bosque de Fangorn y ahuyentó a sus caballos, lo cual luego se dan cuenta de que ese realmente sí fue Saruman. Pero sí existía como esta dualidad interesante entre Saruman y Gandalf. De hecho, durante esa transición se supone que Gandalf se convierte en Saruman, o en las mismas palabras de él, lo que Saruman tendría que haber sido. Pero siempre resultó ser un misterio para mí que tanto de la identidad de Gandalf queda todavía presente, porque de repente hay cosas que él no recuerda muy bien y es como si fueran de una vida pasada. Entonces eso es una de las cosas que me llama bastante la atención, que tanto, o sea, ¿quién es realmente este nuevo ser que es Gandalf el Blanco? Porque además la única razón por la cual lo siguen llamando Gandalf es porque básicamente les dice que está bien que lo llamen Gandalf, pero realmente no lo es, lo cual es un poquito confuso y misterioso, pero cool. Entonces todo este renacimiento que tiene Gandalf es un impacto bastante grande, porque pues nadie sabe que está vivo, y sobre todo Sam y Frodo no lo van a saber hasta dentro de mucho tiempo. Entonces te causa una intriga bastante interesante a lo largo del libro. Pero también como que esta rivalidad renovada entre Gandalf y Saruman vuelve todo mucho más interesante, porque si Gandalf está puesto ahí para cumplir el rol que Saruman tendría que haber tomado, significa que esto va a afectar grandemente el poder y las capacidades que el Saruman anterior tenía. Hablando de Saruman, y yo había aguantado hablarme de esto en el video anterior para poder mencionarlo en esto, es que su relación con Sauron es mucho más compleja en los libros de lo que es en la película. En la película básicamente lo que nos muestran es de que Saruman simplemente acepta de que no tiene el poder y la capacidad de pelear en contra de Sauron, entonces toma el buen consejo de si no puedes derrotar a tus enemigos, únete a ellos. Entonces básicamente eso es lo que él hace. Y está dispuesto a ser básicamente el segundo en comando, siempre y cuando él pueda conservar poder y pueda mantenerse en la posición que actualmente tiene y obtener más habilidades. Siempre es como que en el lado oscuro. Mientras lo que nos muestran un poco en el libro es que Saruman no estaba dispuesto a conformarse con ser el segundo en comando, sino de que en primera instancia él cree que puede ganarle a Sauron,
y se vuelve un poco como una alianza competencia al mismo tiempo, porque Sauron sabe que no puede confiar en Saruman, pero al mismo tiempo lo necesita porque él está en territorios que él todavía no puede alcanzar y tiene un poder del cual él requiere. Pero de hecho, cuando los Uruk-hai secuestran a Merry y Pippin, en cuanto él tuviera el anillo, porque pensaba que iba a conseguir el anillo con Merry y Pippin, él no tenía ninguna intención de enviar ese anillo a Mordor del todo. O sea, básicamente cuando él sabe de que los hobbits están en posesión de los Uruk-hai, él piensa que ya ganó. Lo otro que no nos muestran es que realmente hay varios momentos en los libros en los que casi parece como si Sauron tuviera una forma corpórea, física, porque tiene conversaciones, tiene interacciones, que no lo vemos directamente desde la perspectiva de los personajes en los que está narrado la historia, pero sí el narrador nos lo hace saber. Bueno, supongo que en este caso Tolkien nos lo hace saber. Y eso se muestra como que en varias instancias del libro. Entonces tal vez no puede salir de Barad-dûr y tener como que un rol más grande en todo lo que está pasando, porque básicamente es un espectro, pero sí tiene como que más dominancia y más actividad que lo que nos muestran en las películas, en las que básicamente él simplemente está ahí. Hola, ojo. Ok, ahora es cuando llegamos a una de mis partes favoritas del Señor de los Anillos, que es toda la trama de Rohan que sucede en las dos torres. Originalmente yo quería dividir esto como que en los personajes e ir avanzando desde ahí, pero siento que me iría haciendo un desorden con los eventos, entonces creo que simplemente voy a ir narrando las cosas mientras van pasando y haciendo el contraste en el camino. Por cuestiones de abreviación me voy a referir a la comunidad del anillo como Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli para no tener que decir sus nombres todas las veces. Entonces la comunidad del anillo llega a Edoras, donde se encuentra con una versión decrépita y bastante lamentable de Theoden. Y esto es interesante en la película. Aquí es donde voy a pausar para hacer contraste. En la película es bastante explícito que Saruman tiene a Theoden bajo este embrujamiento súper depresivo, y en la que básicamente lo ha reducido a un anciano que no tiene la capacidad de hablar por sí mismo, pensar por sí mismo, ni hacer absolutamente nada por sí mismo. Está reducido a este trance en el que Saruman tiene control completo de Theoden, e incluso amenaza a Gandalf con que si trata de expulsarlo de ahí, Theoden se muere con él. Lo cual no es tan... no es explícito de la misma manera en los libros como lo es en la película. Entonces creo que eso es un plus, por lo menos para mí. Toda esta como batalla mental que se dan Gandalf y Saruman para poder liberar a Theoden. Eso me gusta bastante. Y bueno, básicamente está seguida casi inmediatamente por la expulsión de Grima, que es lengua de serpiente, el cual es un personaje que termina teniendo un final bastante trágico, pero ¿qué le vamos a hacer? Es el Señor de los Anillos. A estas alturas de la historia ya conocemos a Éomer, que es el sobrino de Theoden, hermano de Éowyn y tercer mariscal de la Marca, y sabemos que Theodred, hijo de Theoden y segundo mariscal de la Marca, falleció a manos de los orcos tratando de proteger las fronteras de Rohan. Entonces lo que tenemos a esta altura de la historia es que Éomer está prisionero en los calabozos de Edoras. Grima, lengua de serpiente, lo puso ahí. Mientras que en la película básicamente él se encuentra en un estado de exilio. Y ya vamos a llegar más adelante a explicar por qué fue que realizaron esta jugada. Y por qué creo que en realidad fue una buena idea que lo hayan adaptado de esta manera. Porque de repente Tolkien tiene la costumbre de introducir personajes cuando los necesita y realmente no los desarrolla, y probablemente es el único momento en la historia en el que va a aparecer. Entonces, por eso es que yo entiendo que la adaptación luego tomó una dirección diferente sobre, en lugar de prisionar a Éomer, exiliarlo, porque lo van a necesitar más adelante. Es una mosca herramienta que nos va a servir más tarde. De hecho creo que voy a tener que dejar algo súper claro, y es que toda la trama del abismo de Helm sucede de una manera completamente diferente en los libros y en las películas. Algunos cambios son para bien, otros cambios son entendibles pero tal vez son mejor en el libro, pero cada quien tiene su propia opinión al respecto. Yo solo estoy aquí para crear contraste. Ok. Básicamente lo que sucede a continuación es que empiezan a debatir qué es lo que van a hacer para poder proteger a Rohan. Porque básicamente todo el ejército de los Rohirrim estaba desperdigado por todas partes. Había gente que estaba desaparecida, había gente que estaba muerta,
y no sabían qué era lo que iban a hacer. En la película te muestran como que Theoden tiene una rivalidad medio chocante con Gandalf y Aragorn, y tengo que aclarar que esto no sucede básicamente del todo en el libro. O sea, Theoden estaba dispuesto a colaborar y escuchar opiniones y a decidir qué era lo que iban a hacer juntos, y de hecho lo que se hace en el libro fue todo un plan de Gandalf. Se tomó la decisión de lo que Gandalf consideraba mejor en el momento. No hubo como este desacuerdo súper fuerte entre Theoden y Gandalf, en el cual Theoden no le importó lo que Gandalf tenía que decir y simplemente hizo lo que él quiso sabiendo que estaba caminando hacia una trampa. Eso no es lo que sucede originalmente en el libro. Lo que sí sucede es que se tiene que hacer una división entre el ejército de Rohan, al menos los que están conglomerados en Edoras. Y lo que sucede es que no pueden dejar simplemente a Edoras indefenso, pero tienen que ir al abismo de Helm, porque tienen que proteger las fronteras de Rohan desde esa zona, y tienen que asegurar que no haya, o sea, interrumpir el paso que existe entre Isengard y Rohan. Porque Isengard básicamente lo estaba atacando desde el norte y Mordor lo estaba atacando desde el este. Entonces tenían ese problema. Cuando toman la decisión de dividir el ejército, Theoden dice que probablemente esta va a ser la última vez que él esté sentado en Edoras, lo cual no es la primera vez que Theoden va a decir eso durante la historia. En realidad hay varios momentos en los que Theoden dice como que voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ese hombre estaba como que buscando la muerte en batalla y él lo venía como y se iba predisponiendo de que eso iba a ser su destino. Spoiler, Theoden no muere en esta batalla, pero ese no es el punto al que quiero llegar en este momento. El punto en el que yo quiero llegar en este momento es que Theoden se sienta básicamente en los salones de su palacio a hablar con su pueblo y a decirles de que cómo es posible de que él no vuelva, y Éomer va a ir a la batalla con él. Básicamente la casa de Eorl terminaría con ellos dos. Fin. Eso es todo. Entonces él les dice que es importante para él que decidan quién los va a guiar en caso de que ninguno de los dos vuelva. Y ahí es cuando Hama, el cual me molesta muchísimo cómo fue reducido en las películas, porque Hama en los libros es un personaje súper lindo, me encanta. Entonces Hama ahí es cuando toma la palabra y dice, queremos que nuestro siguiente líder siga siendo de la casa de Eorl. Y entonces Theoden se queda como que, ¿qué? Y ahí es cuando él dice que prefieren que Éowyn sea la siguiente primera mariscal de la marca en caso de que Theoden y Éomer no vuelvan, lo cual lo encuentro genial. No me he metido demasiado a Éowyn todavía, pero amo muchísimo su personaje. Es increíble que Tolkien haya podido crearla en el momento que lo hizo, y es una bendición que lo haya hecho también, porque Éowyn es uno de los mejores personajes femeninos en el género de la fantasía, al menos desde mi perspectiva, desde mi opinión. Yo la amo muchísimo, y me alegra mucho pues de que exista. Así que toman esta decisión entre si tener a un hombre de cualquier otra casa o tener a Éowyn, que es de la sangre de Eorl. Prefieren tener a Éowyn. Sin embargo, esto la pone a ella en una posición complicada, porque significa que no hay ninguna manera de que ella pueda ir al abismo de Helm. Sin embargo, al mismo tiempo es un gran honor que ella haya sido escogida para proteger Edoras en caso de que todo salga mal. Entonces existe pues esta encrucijada en la que ella siente que todavía no está alcanzando su potencial máximo de poder demostrar su honor, pero al mismo tiempo está siendo dada una responsabilidad bastante grande. Entonces existe como que este conflicto interesante ahí. Lo otro que tengo que mencionar es que para este punto de la historia, el enamoramiento platónico que tiene Éowyn hacia Aragorn todavía no está tan desarrollado, y lo muestran un poco más adelante. Pero lamentablemente eso es como que lo último que vemos de Éowyn durante las dos torres, lo cual es un poco triste, pero en el retorno del rey ella es genial. Dicho esto, aquí se marca otra de las diferencias que suceden entre el libro y en la película, y es que realmente no evacúan todo Edoras para proteger a la gente en el abismo de Helm, sino que simplemente van los Rohirrim que van a combatir para poder proteger las fronteras. Es entonces cuando el ejército se traslada a Helm's Deep. A este punto de la historia, no estoy segura si lo mencioné anteriormente, todo el ejército de Rohan estaba básicamente desperdigado por todas partes.
Entonces están con números bastante limitados para cuando llega la hora de la batalla, pero están haciendo todo lo que ellos pueden. En cierto momento la compañía se separa, Gimli se va dentro de las cuevas de Helm's Deep, Legolas está en el punto de la arquería, está sucediendo muchísima acción. Uno de los cambios más importantes en contraste a la película es que en este momento de la historia se presentan los elfos de Lothlórien. Esto para mí es un evento importante y me gusta personalmente el cambio, ya que básicamente durante toda la historia te van contando sobre cómo ya no es la época de los elfos, sino que pues eso ya terminó y ellos tienen que irse de la Tierra Media. Pero en ese momento es como que los elfos deciden como que todavía luchar mientras puedan. Y eso lo encuentro muy noble y muy significativo, sobre todo de parte de los elfos de Lothlórien, que son los que estaban más aislados de la guerra, incluso porque en parte por la protección de Galadriel y por lo difícil que es penetrar ese bosque. Entonces, que todavía estén dispuestos a sacrificar su vida para salvar a la gente de la Tierra Media, es un punto bastante importante de la adaptación. Y es muy sentimental también. Entonces, la verdad es que es un cambio con el que estoy completamente de acuerdo y siento que hace la historia todavía mejor. Otra de las diferencias es que sabemos que, si hemos visto las películas, al final de la batalla de Helm's Deep, cuando empieza el amanecer, Gandalf aparece con toda la compañía de Homer y terminan de barrer lo que queda de los ejércitos de los orcos y de los Uruk-hai. Pero en el libro lo que sucede es que básicamente Gandalf logra poder reunir a todos esos pequeños batallones que estaban básicamente barridos por todo Rohan, y es en ese momento que logran unir todas las fuerzas y ganar la batalla. Entonces la razón que me imagino por la cual decidieron hacer ese cambio en las películas es porque el personaje que aparece guiando todo este grupo junto a Gandalf nunca habían sido mencionado anteriormente. Entonces podía ser un poquito más significativo para la trama de que fuese Éomer quien se presentara con Gandalf. Es también por eso que el libro, la película, toma la decisión de no capturarlo e imprisionarlo, sino de exiliarlo para que él pueda regresar en el momento oportuno de la historia. Dentro de los eventos posteriores de la batalla del abismo de Helm, solo hay dos pequeños detalles todavía en los que me quiero detener. El primero es la muerte de Hama. Como yo mencioné anteriormente, Hama es un personaje mucho más significativo en los libros de lo que es en la película. Es una persona muy noble, muy amable, muy sensible. Entonces, cuando te das cuenta de que él muere en la batalla de Helm's Deep, es realmente un golpecito fuerte, pues, porque es un personaje al que tal vez no tiene tanta acción en la trama principal, pero le termina agarrando cariño. Y él, al igual que todos los demás caídos, reciben túmulos en su honor. Ok, la otra parte en la que me quiero detener es que cuando la compañía, ya incluyendo a Theoden y todos los soldados de Rohan, empiezan a movilizarse a Orthanc para poder enfrentarse a Saruman, atraviesan una parte del bosque de Fangorn. Y esto para Legolas es muy significativo, porque él había escuchado leyendas sobre ese lugar, pero nunca había estado ahí. Entonces él queda con la idea de que él quiere explorar a profundidad el bosque. Mientras que Gimli, como mencioné anteriormente, fue a explorar las cavernas del abismo de Helm. Y para él fue la vista más maravillosa que vio en toda su vida. Hay como una página entera de Gimli hablando sobre la mayoría de las cavernas del abismo de Helm. Entonces él y Legolas hacen un pacto en el cual dicen que cuando todo haya terminado, Gimli va a acompañar a Legolas a explorar el bosque de Fangorn y Legolas va a acompañar a Gimli a explorar las cavernas de Helm's Deep. Entonces creo que este es un momento que refuerza bastante la amistad de Legolas y Gimli, que representa muchísimo en la historia del Señor de los Anillos, sobre todo por las rivalidades previas que pueden existir entre las razas de los elfos y de los enanos. Entonces, que ellos puedan hacerse estas promesas es una parte bastante bonita que me habría gustado que se incluyera dentro de las adaptaciones, porque explora un poquito más la relación entre ellos dos. Bueno, no me quiero adentrar más sobre lo que pasó después de la batalla del abismo de Helm, porque son cosas que, como mencionaba antes, se recortaron bastante de los eventos de las dos torres para poder incluirlos en las otras dos películas. Entonces voy a tratar de dejarlo para el próximo video para poder contrastar un poco con la película El Retorno del Rey. En lugar de eso, vamos a pasar al libro cuarto y les voy a explicar un poquito más lo del contraste que yo sentí cuando leí la segunda parte de las dos torres. Bueno, en esta parte del libro es cuando nos introducen oficialmente uno de los personajes que más impacta la historia del Señor de los Anillos,
y ese es Gollum. Gollum se enfrenta a Sam y Frodo porque estaba intentando matarlos para poder recuperar el anillo. Sin embargo, ellos se encuentran en una posición en la cual necesitan que alguien los ayude a llegar a Mordor, y ellos saben que Gollum ya ha hecho eso antes y los puede ayudar y los puede guiar. Sin embargo, es un proceso bastante difícil lograr convencer a Gollum porque obviamente hay una enemistad bastante clara en la cual se encuentra en una situación en la que quiere recuperar el anillo a toda costa debido al nivel de consumo, o por así decirlo, como esclavitud que él tiene ante el anillo. Si yo tuviera que usar una sola palabra para describir lo que Gollum me transmite a lo largo de esta parte del libro, probablemente es lástima. Yo estaba leyendo estos libros con mi hermana y básicamente todas las partes en las que Gollum sufría o lloraba o se golpeaba o le sucedía algo, ella siempre estaba como que ¡ay, pobre Gollum! Y la verdad es que él está tan consumido a un punto en el que como lector no sabes si él va a poder regresar a la luz, y es muy improbable. O sea, la mayoría del tiempo yo estaba pensando como que eso no va a pasar. Pero Frodo principalmente es quien tiene la esperanza de que tal vez haya todavía algo bueno en él que se pueda aprovechar. Además de que esto se une directamente con la conversación que él tuvo con Gandalf en el libro anterior, en el cual Frodo dice que es una lástima que Bilbo no haya matado a Gollum cuando tuvo la oportunidad. Pero Gandalf le dice de que fue más bien lástima lo que salvó a Gollum nuevamente. Ese es como que el principal sentimiento que se identifica hacia el personaje. Entonces fue la lástima que le causó a Bilbo y que posteriormente fue transmitida a Frodo lo que permitió que él pudiera cumplir su rol más adelante en la historia, a pesar del costo al que tuvo que ser pagado. Entonces Gollum de cierta forma se termina siendo uno de los personajes más complejos, más interesantes y más fundamentales de la historia. Y El Señor de los Anillos no sería lo mismo si él no estuviera ahí. Otra de las cosas que siento que no es cierto cuando estoy viendo las adaptaciones son todas estas discusiones y desconfianzas que existen en la relación de Frodo y Sam, que en el libro son prácticamente inexistentes. Frodo jamás habría desconfiado de Sam. Él le confiaba su vida a Sam y Sam estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Frodo, por el cariño que le tenía y por lo importante que sabía que era esta misión. Entonces, de hecho, una de las cosas que me molesta cuando voy leyendo es que la gente siempre se refiere a Sam como el sirviente de Frodo. Frodo Baggins is my name, and this is Samwise Gamgee. Your bodyguard? His gardener. Y eso me molesta muchísimo porque es como que a Sam le dicen como que tu amo tal y tal cosa, o se refieren a Sam como que tu sirviente tal y tal cosa, tu jardinero tal y tal cosa. Entonces es como que duele un poco porque al final Sam está haciendo todo esto por amor a Frodo. Entonces que se refieran a él como menos que Frodo es feo. O sea, me gustaría que por lo menos una vez en la historia tuvieran como que se dignaran de referirse a Sam como un amigo de Frodo, que es lo que realmente es. Entonces eso es una de las cosas que realmente me da como una mala espinita cuando la voy leyendo, porque no es justo para Sam. Él hace estos sacrificios tan grandes y está dispuesto a ir tan lejos, que es muy puro y es muy noble. Sam es todo lo que está bien en el mundo y no es el sirviente de Frodo, me rehúso. El único momento en el que realmente tratan a Frodo y Sam como iguales, que de hecho mis hermanas me acaban de recordar, es ya al final de la historia, cuando Aragorn se refiere a ellos como los portadores del anillo. Entonces ahí es cuando finalmente se reconoce la importancia de lo que ambos hicieron para poder lograr eso. Entonces, gracias Aragorn. Y bueno, mientras seguimos avanzando en la historia a toda esta travesía de poder llegar hasta Mordor, nos encontramos con otro de mis personajes favoritos de toda la trilogía, sobre todo en los libros. En las películas igual me encanta, pero en los libros es mucho mejor y ya les voy a explicar por qué. Y esa es Faramir. Primeramente, cuando Frodo y Sam conocen a Faramir, no es en las mejores condiciones porque básicamente son llevados prisioneros a un puesto de guerra secreto de Gondor, que justo ahora no recuerdo el nombre, pero era un lugar sagrado y que solamente los hombres de Gondor lo podían encontrar, y era como un punto estratégico que ellos tenían.
En este momento de la historia también Gollum está perdido, los hobbits no saben dónde está extraviado, se separaron de él y ahora que ellos están capturados realmente no tienen ni idea de dónde está Gollum. Pero los hombres de Faramir piensan de que hay una criatura que los está persiguiendo en el camino y eso no les gusta mucho porque se supone nuevamente que este es un espacio sagrado de los hombres de Gondor y que es muy importante que no se sepa dónde está. Entonces cuando finalmente llegan a este lugar realmente tienen una conversación muy larga con Faramir en el cual obviamente no confían tanto en él al principio y aquí es también cuando se enteran por primera vez de la muerte de Boromir. Faramir presenta una conducta muy diferente con Frodo en los libros y en las películas. Creo que en las películas él siempre tuvo como que un grado de compasión y de comprensión con Frodo y con la situación, pero al mismo tiempo los estándares y las expectativas de su padre lo ponían en una situación muy delicada en la cual él quería priorizar eso y priorizar Gondor también, por lo menos en las películas. Entonces, a pesar de que no estoy de acuerdo con sus acciones en cierto periodo de la película, sí entiendo de dónde vienen y puedo tener una redención al dejar ir a Frodo en Osgiliath, que eso es otra de las cosas que no suceden en los libros, ya que ellos realmente nunca estuvieron ahí. Mientras de que en los libros Faramir no siente ninguna tentación ante el anillo. Entonces hay una frase muy importante para el personaje, tanto en la película como en el libro, que él dice: esta es la oportunidad para el capitán Faramir de finalmente demostrar su valor. Y en las películas representa un punto de presión con su padre y algo a lo que se enfrenta de poder demostrar su valor. Y en el libro tiene estas mismas expectativas y estos mismos estándares, pero es como si él tuviera esta oportunidad enfrente y se da cuenta de que las consecuencias de eso no valen la pena. Entonces se convierte en, bueno, ¿no? Y se da cuenta de que si eso es lo que tiene que hacer para demostrar su valor, entonces se estaría renunciando a sí mismo. Y otro de los puntos más importantes que dice Faramir en el libro es: si ese anillo tuvo algo que ver con la muerte de Boromir, si fue un causante indirecto de la ruina de mi hermano, yo no quiero tener que ver nada con eso. Y eso lo hace, a mi vista, uno de los personajes más fuertes de la historia de la trilogía, porque él pudo encontrar desde un espacio emocional poder tomar esa decisión tan importante de no me voy a dejar corromper por este objeto y todo lo que representa, porque se da cuenta de que también lo que están haciendo Frodo y Sam es más grande de lo que es él y es más importante. Y además siente que la mejor forma de honrar la memoria de su hermano es no tener la misma ruina y el mismo destino que él. Luego Gollum aparece finalmente en el estanque y Frodo se ve en la situación de tener que convencerlo de que venga con él. Lo hace de cierta forma manipulándolo y diciéndole que el tesoro lo va a castigar si no hace lo que él dice. Es así que Frodo logra sacar a Gollum del estanque y luego es interrogado hasta cierto punto por Faramir. Sin embargo, hay un grado mucho menor de crueldad según lo narrado en los libros. Lo que sí sucede bastante es que Faramir constantemente le advierte a Frodo de que el camino que va a tomar para ir a Mordor, que en este caso es Cirith Ungol, es muy peligroso y no se lo recomienda del todo, y además piensa de que Sméagol tampoco es un compañero de viaje muy confiable y es algo que eventualmente le va a pasar la factura. Sin embargo, Frodo está convencido de que esta es la mejor manera de continuar la misión. Entonces Faramir respeta eso e incluso les da provisiones y bastones para el camino. Y bueno, creo que voy a dejar mi análisis de las dos torres hasta acá. Ya que, como he explicado, después los eventos que después suceden en el libro fueron adaptados en El Retorno del Rey, así que prefiero abordarlos en el siguiente video. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que las cosas que dije hayan tenido sentido de alguna manera y hasta la próxima. Bye.